¿Qué tal, jóvenes? Hoy vamos a comenzar con la química de coordinación. La química de coordinación es una rama de la química inorgánica que está enfocada al estudio de un metal en la cual se une unos ligandos para la formación de un compuesto o complejo de coordinación. Los metales preferentemente son metales de transición y los ligandos pueden ser de naturaleza inorgánica como orgánica. Bueno, como el encabezado dice, un complejo de coordinación consta de un ion metálico, que es normalmente un metal de transición, en el cual se unen los ligandos. Estos ligandos pueden ser de naturaleza orgánica e inorgánica. En este caso está con un grupo amino, o amoníaco, si usted lo quiere llamar así, y, eh, y estos ligandos pueden ser moléculas de agua, ¿cierto? Algunos halógenos, cianuros, ¿cierto? O moléculas orgánicas como la etilendamina. En este ejemplo, la plata está unida a dos grupos amino, por lo tanto el índice de coordinación es 2. Es decir, el índice de coordinación en este caso va a indicar el número de ligandos que están unidos, ¿cierto? O que están coordinados con el ion metálico en la formación del complejo. Dependiendo del índice de coordinación, ¿ya? Es la forma que va a adoptar el complejo. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, el complejo de plata, como está unido a dos grupos amino, el número de coordinación es 2, por lo tanto la geometría que va a adoptar ese complejo preferentemente es lineal. Si el, si el metal de transición está unido a cuatro ligandos, puede adoptar dos formas. Una forma tetaédrica, que es como la forma de una pirámide, en los cuales los ligandos están ubicados en los vértices de esta pirámide y en el centro está el ion metálico, o bien un cuadrado plano, donde los ligandos están formando en los vértices, están ubicados en los vértices, y el ion metálico en el centro del cuadrado. Y cuando el número de coordinación es 6, el complejo toma una estructura octaédrica, de esta forma, como se indica en la figura. Bien, ahora se va a proceder, ¿cierto?, a cómo se nombran estos compuestos, ¿ya? Eh, bueno, existe una diferencia entre cómo se van a nombrar los ligandos. Tradicionalmente, desde la química general, el bromuro, por ejemplo, ya no lo vamos a nombrar como bromuro, sino como bromo. El cloruro como cloro. El cianuro como ciano. El fluoruro como fluoro. Los grupos hidróxido como hidroxo. Los carbonatos mantienen su nombre, al igual que el oxalato. Los óxidos, oxo. El amoníaco, amino. El monóxido de carbono, carbonilo. La etilendamina mantiene su nombre, lo mismo que la piridina, y el agua, ¿cierto?, cambia al término agua. ¿Ya? Entonces, estos nombres eh, los vamos a utilizar para justamente nombrar el complejo. ¿Ya? Entonces, estos nombres corresponden a los ligandos. Otro, otro factor que hay que tener en consideración es que tenemos que identificar qué ligandos son neutros y qué ligandos tienen carga. Por ejemplo, los ligandos neutros, aquí hay algunos ejemplos: el grupo aquo, el grupo amino, ¿cierto? Metilamina, carbonilo, nitrosilo, son moléculas neutras. Y los aniones, ¿cierto? Como el fluoro, el cloro, el bromo, el yodo, ¿cierto? Los halógenos tienen carga -1, lo mismo para el grupo hidroxo y el grupo ciano. ¿Ya? Esto es importante porque eh, cuando determinemos el estado de oxidación del metal en el complejo, tenemos que saber qué ligandos, ¿cierto?, asociados a ese complejo son neutros y cuáles son los que llevan alguna carga, sobre todo los aniones. En esta tabla, el metal, como tal, si en el complejo está como catión, el metal se nombra tal cual, ¿ya? Pero si el complejo está como anión,
entonces el metal se nombra con terminación ato. Por ejemplo, aluminio, aluminato, antimonio, antimonato, cromo, cromato, cobalto, cobaltato, cobre, cuprato, oro, aurato, hierro, ferrato, plomo, plumbato, manganeso, manganato, níquel, niquelato, platino, platinato, plata, argentato, estaño, estañato, o estanato, perdón, zinc, zincato. ¿Ya? Eso, esa denominación solamente va a aplicar cuando el complejo esté como anión. Bueno, y lo otro hay que considerar que hay ligandos que son monodentados. Cuando se dice monodentado, quiere decir que el ligando se coordina con el metal o se une con el metal a través de un sitio de coordinación. Por ejemplo, el grupo amino se une a través del átomo de nitrógeno con el metal y por lo tanto tiene eh, un sitio de coordinación, por lo tanto podríamos clasificar este ligando como monodentado. Esta es la etilendamina, es una molécula orgánica y se une a través de los átomos de nitrógeno mediante dos sitios. Entonces, en ese caso, eh, este ligando es bidentado porque tiene dos sitios de coordinación por el cual se une al metal o se coordina al metal. Bien, entonces vamos a hacer este ejemplo en esta tabla, ¿ya? Que nos va a ilustrar, ¿cierto?, cómo debiéramos nombrar los complejos. Bueno, primero aquí tenemos el complejo. Entonces, lo que hacemos primero es identificar cuál es el catión y el anión. El catión siempre es el primer término, ¿cierto?, que serían los iones potasio, y el anión sería todo el complejo. ¿Ya? Acá el complejo tiene carga -4, porque si usted se fija en la sal, hay 4 iones potasio. Por lo tanto, para compensar las cargas, ¿cierto?, el complejo tendría que tener -4, justamente porque existen 4 iones potasio. Y sabemos que el potasio, ¿cierto?, tiene carga +1. Enseguida se determina el estado de oxidación del metal. En este caso, como el anión, ¿cierto?, el complejo tiene carga -4. El grupo oceano sabemos que es un ligando que tiene carga, -1, pero como hay 6, sería -6. Entonces, ¿qué carga tendría que tener el hierro? ¿Ya? Para que me dé el resultado final sea -4 y restado -6 me da -4. Entonces aquí el hierro tendría que tener esta oxidación 2. 2 menos 6 menos 4. Y una vez determinado el estado de oxidación del metal, se procede a nombrarlo. ¿Ya? Se nombra de atrás hacia adelante. Entonces, hexaciano, hexa, porque hay 6 grupos ciano, hexaciano, ferrato. Recuerde que el complejo está como anión. Entonces, si está como anión, terminación ato. 2 de potasio. ¿Ya? El estado de oxidación se escribe en número romano. Así es el protocolo. ¿Ya? Y las especies que están fuera del complejo, que están fuera del corchete, se nombran tal cual en química en general. ¿Ya? Y tampoco nos indica el número. Si bien aquí hay 4 iones potasio en la sal, pero nosotros lo nombramos solamente con el nombre tal cual, sin percatarnos del número de iones que pueden estar presentes. Solamente los ligandos que están al interior del complejo se nombran con esta nueva nomenclatura que nosotros estamos aprendiendo, ¿ya? Y se indica el número que están presentes en el complejo. En el segundo ejemplo tenemos un complejo de cobalto, ¿ya? Entonces inmediatamente separo el catión y el anión. En este caso el cloruro viene siendo el anión y el catión viene siendo todo el complejo, ¿ya?, de cobalto. ¿Ya? Enseguida tengo que determinar el estado de oxidación de cobalto. Pero antes de eso, como hay un cloruro, entonces la carga del complejo es +1. El estado de oxidación de cobalto, el grupo amino, es neutro, por lo tanto tengo 2 cloros. Yo sé que el cloro tiene -1, como hay 2 sería -2, y al final me tiene que dar +1. Por lo tanto el cobalto debiera tener carga +1.
3. 3 menos 2 me da más 1. Una vez determinado el estado de oxidación de cobalto, procedo a nombrar. Entonces sería cloruro de dicloro tetramino cobalto 3. Cloruro de dicloro tetramino cobalto 3. Aquí el cobalto se nombra tal cual porque está como catión. Si este complejo fuera anión, entonces el cobalto pasaría a ser cobaltato, pero no es el caso en este minuto. Siguiendo con el complejo de cobalto, el siguiente, separo catión, anión. Aquí hay dos cloruros, por lo tanto, la carga del complejo sería más 2 para compensar las cargas. ¿Ya? El estado de oxidación de cobalto, yo sé que el grupo amino es neutro. Tengo un cloro, sería menos 1. Por lo tanto, ¿qué número, cierto, tendría esta oxidación de cobalto para que con menos 1 al final la carga de complejo sea más 2? En ese caso, el cobalto es 3. 3 menos 1 me da más 2. ¿Ya? Y procedo a nombrar. Por ese se nombra de atrás hacia adelante. Cloruro de cloro pentamino, ok, 5, pentamino cobalto 3. Cloruro de cloro pentamino cobalto 3. Bueno, acá en el cuadro sale cloruro de monocloro pentamino cobalto 3. Bueno, aquí le colocan el monocloro porque alude que hay un solo cloro, pero también si usted nombra cloro, tal cual, se asume inmediatamente que hay uno solo, ¿ya? Porque cuando hay dos cloros sería di, si hay tres cloros sería tri, si hay cuatro cloros sería tetra, si hay cinco, penta, y así sucesivamente. Pero si usted nombra el ligando tal cual, ¿ya? Está aludiendo que hay uno solo, ¿ya? Entonces, eh, usted lo puede nombrar como cloruro de monocloro pentamino cobalto 3, estaría bien, o cloruro de cloro pentamino cobalto 3, ambas formas son totalmente válidas. El siguiente, tenemos otro complejo de cobalto, lo separo, ¿ya? El catión sería el ion es potasio y el anión el complejo. El complejo tiene carga menos 3 porque hay 3 iones potasio, ¿cierto? Este es el nitrito, tiene carga menos 1, por lo tanto hay 6, sería menos 6. Entonces el cobalto debiera tener esta asociación 3, porque 3 menos 6 me da menos 3 en la carga del complejo. Y procedo a nombrar hexanitrito, cobaltato, 3 de potasio. Hexanitrito, cobaltato, 3 de potasio. Recuerde que aquí el complejo está como anión. Por lo tanto, el metal tiene que nombrarse con terminación ato. Siguiente. Tenemos este complejo, es un complejo 2 en 1, porque hay dos complejos, ¿cierto? Uno actúa como catión y el otro como anión, ¿ya? El anión tiene carga menos 2 y el catión tiene carga más 1. Por lo tanto, el platino en este caso va a ser 2, ¿ya? 2 menos 4 me da menos 2. Y aquí también el platino es 2 porque el amino es neutro y el cloro, ¿cierto? Menos 1. 2 menos 1 me da más 1 en la carga del complejo. Por lo tanto, platino también es 2. Procedo a nombrar tetacloro platinato de cloro triamino platino 2. Repito entonces, tetacloro platinato 2 de cloro triamino platino 2. ¿Bien? Vamos a continuar con el siguiente complejo. ¿Bien? Vamos a hacer una pausa porque la grabación me dura 15 minutos y ya estoy en el límite, pero vamos a continuar desarrollando esta tabla.